Bueno, pues ya estamos de vuelta. La actualidad de la semana nos ha dejado varios titulares, como la toma de posesión de la nueva consejera de Salud, María Somalo, también el cese de Sara Alba en plena sexta ola. Para algunos no muy lógico hacer este cese, pero bueno, esta semana comenzaba también las clases y lo hacían con más de 200 profesores de baja. Y hablando de salud, los test de antígenos del Gobierno, hemos sabido que hoy ha fijado su precio máximo en 2,94 euros, pero la actualidad también nos ha dejado otros protagonistas, como por ejemplo las palabras de Garzón sobre las macrogranjas, que siguen dando que hablar. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos aquí en la tertulia de Punto de Encuentro, así que vamos a dar ya la bienvenida a Fran Rodríguez. Peña, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, igualmente. Esther, ¿cómo estás? Hola, feliz año noches. También. Feliz año. Diego Ubis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, ¿qué tal la vuelta? No sé si habéis tenido vacaciones, si habéis librado del COVID, porque no, quieras que no, siempre hemos tenido alguno alrededor, ¿no? ¿Cómo ha ido las vacaciones? Sí, pero rodeado como los indios, o sea, como el general Custer, sí, por los indios igual, rodeado por todos los sitios, de conocidos, familiares, etcétera, etcétera. Y luego, pues sobre todo con mucho cuidado, por razones familiares, con mucho cuidado de no cogerlo para no ser agente expandedor, ¿no? Entonces, bueno, pues muy tranquilitas las Navidades, trabajando, aprovechando para trabajar y acogeremos vacaciones otra vez. Esa ha sido la regla de tres para todo el mundo, ¿no? Navidades tranquilas, ¿no? Poco. Bueno, yo he podido disfrutar unos días, también con cuidado, intentar minimizar las reuniones familiares, que es lo que lo hemos conseguido. Y bueno, pues de momento tocamos madera, vamos librando, ¿no? Y espero que sigamos así. Esther, ¿cómo te ha ido Nosotros, a ti? Una burbuja de 7 mujeres que nos hemos cuidado muchísimo. A mí me tocó vacunarme el día 28 con la siguiente dosis y la verdad es que pues lo que se hace en estos días, limpiar, comprar, cocinar, volver a limpiar, limpiar, cocinar y volver a limpiar. Te entiendo, te entiendo. ¿Qué tal la vacuna? ¿Te sentó bien? Pues esta vez me pusieron Moderna. La verdad es que yo pasé el virus y después del virus tuve la suerte de ser vacunada con AstraZeneca y fue fenomenal y ni sentí nada. Esta vez sí que más calor, hinchazón, un poco, pero malestar en lo que fue el pinchazo, pero francamente ningún síntoma. Así que estoy encantada y deseando ya que me digan cuándo es la cuarta. Pues hoy han anunciado, pero la primero cuarta... la tercera a algunos que estamos pues esperando, estamos esperando que nos citen ya. Bueno, hoy han dicho que los mayores ya de 18 años ya sí, está para todos y luego la cuarta... ya tiene más de 18, ¿no? Por ahí ando. Y luego la cuarta para los inmunodeprimidos principalmente, ¿no? Sí. Pero bueno. Parece que va a ser la tónica general, ¿no? La gente que no tiene defensas, pues que se tenga que ir vacunando periódicamente del virus mientras siga ahí. En esta mesa estamos todos ya con la tercera dosis. No, yo estoy esperando fecha porque la solicité antes de Navidades, pero luego como hubo un impasse de unos días con el programa de la cita, de la autocita, que estuvo no colgado, sino que claro, entramos en aluvión a pedir la tercera dosis, demasiada gente. Y luego pues no quise tampoco pedirla porque como hasta el día 7 realmente no podía desplazarme, pues digo, bueno, pues mira, estaba en casa. Esperas pues, un poquito más. Sí, bueno. Pero bueno, esta semana, si no es esta semana, será la que viene. Así es. Bueno, vamos a empezar como nos ha empezado el año, con esos cambios en el gobierno de Andreu, el sexto ya de la legislatura, toma de posesión esta semana de María Somalo. De nuevo no han venido solos, ¿no? Ayer creo que era la directora general de Avance Digital, hoy el director general de Emergencias, así también es, el gerente del CEIS. Exactamente. O sea que otra vez parece una mini revolución otra vez en el gobierno. Yo por mi parte creo que hay que desearle a María lo mejor para ese mandato de año y medio prácticamente. Creo que si le va bien a ella, nos va a ir bien a todos, porque al final es la que va a dominar los designios de la sanidad riojana en los próximos meses, pero creo que realmente pues poca influencia va a tener, ¿no? Porque vimos ya que Alberto Lafuente ha sido el hombre fuerte en salud durante los últimos meses, desde que se le dio pues esa capacidad, ¿no? De poder elevar al Consejo de Gobierno sus propuestas y de poner de alguna forma rango de consejero en la sombra al que pues es el gerente del SERIS, y creo que va a seguir siendo así, ¿no? A mí me parece más bien. Creo que al frente de la sanidad lo que tiene que haber es un profesional de la sanidad, y creo que es bueno
porque además del autoritas tiene que haber potestas, ¿no? Creo que el que rule la sanidad, el que gobierne la sanidad en La Rioja, pues tiene que ser alguien respetado por los profesionales y creo que tiene que ser del ámbito sanitario. Creo que debe ser así y bueno, esa bicefalia hasta ahora no ha sido buena, porque al final acaba con el cese de Sara Alba, pero espero que a partir de ahora pues se pueda llevar un poco mejor, ¿no? y esperemos que la sanidad avance. Por otro lado, sí que creo que es un poco raro, ¿no? Porque era vox populi que no había buena relación entre la presidenta y la consejera, y puede ser por darle ese poder al gerente del SERIS. Y creo que en este momento, pues además no creo que haya sentado bien porque es como una enmienda a la totalidad a la gestión sanitaria de este gobierno, del propio gobierno, durante estos 2 años y medio. Creo que si se podía haber hecho o tenía que haber sido mucho antes o ya no hacerlo, porque ahora mismo sí que la imagen no ha sido tan positiva como creo que debía haber sido, ¿no? Ahora cesar una consejera en medio de una ola de contagios no creo que es la mejor imagen, ¿no? ¿Qué lectura haces? Yo creo que no es ninguna novedad, es que desde que llevamos con este gobierno hemos visto desfilar a 6 consejeros, no sé cuántos directores generales, hemos visto desfilar asesores parlamentarios, hemos visto desfilar a todo tipo de personal. Yo creo que es trasladar una intención de la presidenta de imponer su línea de trabajo y su línea de pensamiento dentro del Partido Socialista y la traslada al Gobierno de La Rioja, como la traslada al grupo parlamentario, como la traslada a todas, me imagino que también al funcionamiento interno del partido. Yo lamento que esto sea así, en el sentido de que entiendo que ella tiene que imponer o rodearse de sus personas de confianza y de sus equipos que ella considera más convenientes. Lo que pasa es que dar una sensación de inseguridad en el Gobierno es malo para todos. Es malo para los riojanos, es malo para la imagen de La Rioja y es malo para nuestra necesidad ya imperiosa de salir de esta crisis económica y de esta crisis sanitaria. Yo no entro a valorar si Sara, la consejera saliente, Sara Alba, ha sido buena, mala o regular. Ahora no creo que se trate de eso. Se trata de que la señora presidenta es el problema, porque la señora presidenta es la que está nombrando a gente para cesarla inmediatamente. Y está constantemente cambiando consejeros, menos a la única que de verdad debería cambiar, que es a la consejera de Podemos, que tiene 4 direcciones generales y no sabemos para qué sirve y nos cuesta un dineral. Pero claro, esa es la que le mantiene en el poder y por tanto es intocable. Esto pasa como en el Gobierno de la Nación. Entonces, a mí me parece que lo que está demostrando la señora presidenta, Concha Andreu, es que tiene una gran inseguridad y que está intentando imponer lo que ha conseguido ya dentro de su partido, o sea, imponerse después de haber ganado ese congreso, y se está intentando imponer eliminando a personas que ella considera que le hacen sombra. Yo en este sentido quiero decir una cosa, a mí me parece estamos viendo imágenes del primer Consejo de Gobierno, que ahí vamos viendo las caras, solo quedan 2, el consejero de Hacienda y una de ellas y es Podemita, o sea que bueno, y quiero decir también que para mí es importante que tengamos una buena imagen, pero sobre todo que es importante que el gobernante, que el que dirige los equipos, sea una persona inteligente, y las personas inteligentes se rodean de personas más inteligentes todavía que le ayuden a brillar más. Y lo que suele pasar con la mediocridad es que se rodea de personas más mediocres que él mismo para conseguir brillar lo que no le da la natura. Y en este sentido yo creo que nos estamos encontrando con ese caso, que le dan miedo a la gente que puede tener valía o que puede tener brillantez, y que por eso elimina tantos consejeros, porque uno puede eliminar a 1, 2, otro se puede marchar por razones personales, un director general, dos directores generales, pero es que aquí hemos visto revolución de secretarios de Estado, de secretarios generales técnicos, de directores generales, de consejeros, de asesores parlamentarios, de todo el mundo. Ha cambiado también al portavoz, en fin, yo creo que aquí el problema es Concha Andreu. Bueno, es que claro, muchas de las cosas que habéis afirmado yo sé que no son así, o sea que lo que pasa que claro, sé que no son así porque soy parte conocedora de primera mano, entonces bueno, todo se da al debate y a la opinión, y en política la opinión obviamente incluso interna es a veces más importante que la realidad, ¿no? Sí que es verdad, yo conozco personalmente a Sara Alba, me parece una excelente profesional, me parece que ha hecho una gran labor y que ha mantenido bien alto el pabellón de la lucha contra una pandemia que ha arrasado con
con todo, ¿no? Realmente yo creo que ha tenido en 2 años y medio no casi media legislatura, sino 2 legislaturas condensadas y compiladas en estos 26 o 27 meses, y es muy duro, ¿no? Yo conocí a algunos de los directores generales que tuvo en su primer equipo, los conocía personalmente, eran amigos personales, y bueno, tú también los conocías, y dimitieron realmente porque estaban agotados, porque no podían más. Era gente igual un poquito más de más años, de más edad, gente del ámbito sanitario y, por ejemplo, dimitieron porque no podían más. Ha sido el caso de otra parte del gobierno que ha sucedido eso y otros no. Otros, obviamente, pues cuando después de 24 años del mismo gobierno, o de un gobierno, no voy a decir el mismo gobierno porque el de Ceniceros no fue el mismo gobierno que el de Pedro Sanz, obviamente, pero después de 24 años de gobiernos de un mismo color, la mayor parte de mayorías absolutas, se da un cambio en todas las instituciones básicas de La Rioja, y es complicado acertar a la primera, sobre todo cuando no tienes esa experiencia de gobierno, ¿no? Es verdad que a lo mejor la imagen no es esta movilidad tal igual no es la mejor, pero mira, yo en una cosa que discrepo, y es que Concha Andreu sí que se ha sabido rodear de gente con mucho talento, porque conseguir traer a Pedro Uruñuela para que sea consejero de Educación en La Rioja, es una persona que lleva ligada a las reformas educativas de nuestro país, porque él estaba en Madrid toda la vida, desde los años 80, traer a Celso, un tío que ha estado trabajando en los ministerios de Economía de este país. Quiero decir que recuperar a José Ángel La Calzada, que creo que lo está haciendo muy bien. Luego sí que es verdad que hay directores generales que formaban parte de otros equipos anteriores que ya no están, y que, hombre, pues yo también entiendo que quienes entran pues quieren poder desarrollar lo que les ha puesto la presidenta encima de la mesa, con sus equipos o con gente que a lo mejor hable su mismo idioma. Dicho esto, María Somalo va a sorprender porque es una chica súper capaz, ha dejado una excelente imagen entre los profesionales de los servicios sociales en su dirección general, y yo creo que lo va a hacer bien, sobre todo por lo que decía también Diego, ¿no? Tiene un equipo profesional médico ya dentro del organigrama de la consejería que le va a ayudar mucho, ¿no? Esther. Yo perdona, Esther, una cosa. No puedo estar de acuerdo con lo que has dicho, o sea, quiero decir, el consejero de Educación está destrozando la educación concertada en nuestra comunidad autónoma. Eso sería un debate ideológico, constantemente. Luego, por tanto, no me parece a mí que la brillante esta sea tan brillante. Y por otra parte, pero lo que ha dicho Diego con respecto a la profesionalidad, quiero decir, yo creo que un consejero es una persona eminentemente política. Puede darse la característica de que sea del ramo o que no lo sea. Pero se puede ser buen consejero. Se puede, efectivamente, ahí está en el equipo. Se rodea de gente brillante. El equipo lo tienes, por ahí no lo vas a cambiar ahora. Un consejero listo de salud que no es médico se rodea de gente muy brillante y muy preparada y toma las decisiones políticas. Cuando hay una decisión técnica, es una decisión técnica. Lo que es complicado es lo que hemos vivido, que hay una bicefalia, porque al final, si 2 personas, una con rango consejera y otra con rango de gerente de SERIS, pueden tomar prácticamente las mismas decisiones, porque los 2 pueden llevar al Consejo de Gobierno propuestas, es ahí cuando se rompe un poco, a ver cómo funciona ahora, porque Alberto Lafuente va a seguir ejerciendo esas potestades, ¿no? Y creo que además, que lo que es la política, ¿no? Hemos visto como de ser un pilar, cuando estaba el Frente Ocon, vamos a llamar Frente Ocon, esos consejeros que iban de la mano de Paco en el gobierno, parece que Sara Alba era un pilar para Concha Andreu, la nombró incluso portavoz, además se ha comido, creo que lo peor de la pandemia, lo hemos visto, la vacunación, toda la reforma de la presunta o la propuesta de reforma de la atención primaria, se ha comido todo lo peor, digamos, de la pandemia y de las reformas que había que emprender, y ahora pues la cesan fulminantemente, además, por falta de confianza, que creo que es lo peor que te pueden decir cuando te sacan de un gobierno, ¿no? Desde luego. Entonces, como de ser un pilar para Concha, como parecía, ha caído en semejante desgracia, ¿no? Que te cesen vamos, de la peor forma, de decir, oye, ya es que no confío en ti para llevar a cabo tu labor. Sí, de todas formas, por ahondar un poco en el matiz político que había puesto sobre la mesa Esther, ¿no? Lo de Concha Andreu gana un congreso en el PSOE como líder que era del PSOE de facto. Quiero decir que tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista
no hay tradición de bicefalía, salvo en contadas excepciones, y que eso de que funcionan, tal, lo pueden decir con la boca grande, pequeña o medio pensionista, pero no es verdad. Es decir, mira, en política o sabes cuál es tu sitio o alguien se encarga de ponerte en tu sitio rápidamente, ¿no? Y en este caso, la gente del Partido Socialista ha apostado porque la presidenta del Gobierno, que es la que ha concitado más apoyos de ciudadanos que no internos, de hecho su primer gobierno era todo menos un gobierno del PSOE, porque no reconocíamos, la gente que hemos militado en el PSOE durante años, no reconocíamos, no voy a decir a la mitad, al 70, al 80% de los nombramientos no sabíamos quiénes eran. Luego había buenos profesionales, había gente que venía de la empresa privada, de la universidad, de la educación, etcétera, etcétera, pero quiero decir que ahora mismo Concha Andreu simplemente está haciendo lo que cualquier presidente del Partido Popular que es presidente del Gobierno a la vez, o cualquier secretario general del Partido Socialista que es presidente a la vez, es decir, formar unos equipos cohesionados con un objetivo y una línea de actuación. Con la diferencia que tú has nombrado antes a Pedro Sanz, es que Pedro Sanz era la persona que nombraba los gobiernos más estables, sí, claro, menos un primer consejero de Industria que duró un año. Pero cualquiera le decía nada. No tiene nada que ver. Cualquiera le decía nada a Pedro. Pero no tiene nada que ver, no tenía nada que ver. O sea, los gobiernos que hizo el presidente Sanz eran unos gobiernos súper estables. A lo mejor cambiaba un director general o un secretario, en eso se cambiaba de consejería. Pero no creo nada que no se movía nadie. No se movía. Se movía todo, porque funcionaba La Rioja como un tiro. Bueno, entonces, ¿crees que por discrepancias con la fuente más bien ha sido la razón por la que ha caído? Yo creo que sí, que ha sido una primaria? bicefalia que no han sabido llevar. Pues supongo en este caso Sara Alba, que ha sido la sacrificada, ¿no? Lógicamente, porque está ahí y creo que el modelo se instauró ya y va a seguir siendo así. ¿Y los asesores? ¿Qué ha pasado con los asesores del grupo parlamentario? Bueno, pero eso es ¿Las normal. 3 personas eran nefastas? ¿Las 3 personas eran absolutamente prescindibles? No, pero entra un equipo directivo nuevo en el partido, entra un equipo directivo nuevo. De hecho, Raúl Díaz me parece que ha cesado ya, cesa como senador autonómico para ejercer la portavocía y liderazgo del grupo parlamentario, y obviamente pues podrá decir a quién quiere que esté ahí. Los que estaban ahí no los había nombrado obviamente Raúl Díaz. Entonces, quiero decir, bueno, esos son puestos menores de asesores de un grupo parlamentario. Los asesores normalmente son personas que conocen los temas a fondo y que trabajan para defender la idea política y la línea política. O son periodistas. El grupo parlamentario sigue siendo el mismo y el portavoz sigue siendo el mismo. Claro. Raúl ya Sí, era lo que pasa es que ahora se va a dedicar solamente a esto y obviamente estamos entrando en una dinámica preelectoral también. Creo que era, bueno, no sé, hasta eso tendrá que valorar el grupo parlamentario, pero creo que era innecesario llegar a cesar. Bueno, pero un grupo parlamentario al final, Diego, y lo sabes tú que has estado ahí, y lo sabe Esther, que no ha estado aquí, pero ha estado en Bruselas, y lo sé yo, que he estado en el Parlamento de La Rioja antes que tú también, sé que los grupos parlamentarios y los equipos de ayuda de esos grupos parlamentarios los nombran, y eso es dinámico, y a veces duran 4 años, otras veces duran 1. O sea, los grupos parlamentarios se contrata y se... En Bruselas, para el Grupo Popular, en Bruselas ha tenido asesores que han durado muchísimo más que muchos diputados, porque eran gente muy técnica, que son normalmente gente muy técnica y muy preparada. Bueno, hubo un cambio legal para que justamente fueran, y lo sabes tú perfectamente, eso estás hablando fueran los asistentes. Sí, los asesores. Una cosa son los asistentes y otra cosa son los asesores. Sí, y los asistentes son una cosa y los asesores otra. Los asesores de los grupos parlamentarios. Pues aquí digamos que en el Parlamento de La Rioja, más que asesores, aunque se llamen asesores, son más asistentes o periodistas del grupo parlamentario, de cada uno de los partidos, que asesores técnicos, porque para eso, cuando estaba gobernando el Partido Popular, obviamente a un director general, cualquier asesor de un grupo parlamentario no le va a toser, pues ahora pasa exactamente lo mismo en el grupo parlamentario socialista. Pero si tiene que ser pero esos son cambios que, hombre... Sí que tiene que haber una relación directa entre el gobierno y el grupo parlamentario, y es el director general que da la información al técnico, y el técnico es el que luego la transmite a los diputados, que no tienen por qué saber de todo. Bueno, ha habido alguna que otra sorpresa. Y de hecho no sabemos de todo. Es muy sorprendente lo que ha pasado. Vamos a cambiar de asunto. El precio máximo de los test de antígenos, que se ha fijado en 2,94, Facu ha dicho que no le parece bien, y los farmacéuticos dicen que van a pagar por debajo del precio de coste. Igual el gobierno puede sacar ahora las palas para el temporal de Filomena del año pasado. ¿Van a devolver los 10 euros que hemos pagado de más? Creo que a buenas horas, mangas verdes, ¿no? Creo que a estas alturas no tiene sentido, y menos regular un precio, regular el mercado así, ¿no? Creo que en su día sí que podían haber abierto el mercado para que se vendiesen, aparte de
de las farmacias en otro tipo de establecimientos, en supermercados, en las parafarmacias de supermercados, que creo ¿Como que pasa en Portugal? Como pasa en Portugal y en otros muchos países de Europa. Y sí, pues que las farmacias hubieran dado otro tipo de servicio. Creo que las farmacias sí que podían haber realizado esos test de antígenos y haber comunicado los positivos, que hacer tener un valor añadido en la venta del producto. Y descargar al servicio sanitario y no que sean los propios, los particulares los que tengan que comunicar positivos a la administración, sino que las farmacias también dar ese servicio, ¿no? y lógicamente cobrarlo y se ofrecieron además a hacerlo, ¿eh? Y dar un valor añadido a la venta del producto, no simplemente despacharlo, y para despacharlos haber abierto otros canales de venta y haber regulado el mercado así. Regular el mercado con precios máximos, pues a mí me parece una torpeza y algo antiliberal, que yo no estaré en contra. No eres consecuente, iba a decir, estamos haciendo ya políticas, ponderando políticas. Estaré en contra toda la vida. Yo creo que el mercado, es lo que están haciendo en Austria, en Holanda, en Alemania, en Francia. Es decir, que lo de tasar el precio por encima se puede hacer ahora que no hay un desestocaje que ha habido hasta hace 2 semanas, que era, yo si quieres te digo la fila que había en la farmacia de Logroño, la que tenía que bajar, porque en Navarrete no había, para buscar test de antígenos, pero obviamente por la avalancha de peticiones durante unas fechas concretas. A partir de ahora, que ya no hay festivos, ya no hay fiestas, ya no hay que juntarse con la familia, ya veremos a ver si sigue habiendo esas filas que había. Es verdad que hay mucha gente que hay poca gente que ha hecho muy buen negocio durante este último mes. Hombre, vendiendo. Decíamos antes, ¿no? 108 millones de test. Pues alguien se lo ha llevado crudito, Navidades. Porque si se puede tasar ahora en un precio máximo a 2,94 euros y los hemos estado pagando en Logroño entre 10 y 15 euros, alguien se lo ha llevado crudito. Yo no sé quién será. Pero desde luego no creo que... Pero yo creo que es mentira que no hubiera, o sea, que el mercado está desabastecido. Creo que al final ha habido unos especuladores, como lo hay en muchos otros mercados, claro. que han cogido esos test en origen y se los han vendido a las distribuidoras farmacéuticas al precio, al precio que han querido ellos, porque sabían que había una demanda excesiva. Si eso se hubiera regulado de otra forma, abriendo esos canales para que otros actores hubieran podido comprar esos test, porque claro, igual las distribuidoras farmacéuticas no tienen el poder que pueden tener otros canales de venta, porque es que no tenías más que cruzar la frontera a Portugal o a otros países y comprar test mucho más barato, o sea, y había test, o sea, no era un problema de desabastecimiento del mercado, era un problema de intermediarios especulando. Claro, pero eso es como cuando se empezó a desarrollar las primeras vacunas, bueno, la primera vacuna que se puso en el mercado, que había una puja entre países, entre continentes incluso, para ver quién pagaba, o sea, quién podía traer lo antes posible vacunas a su país, llegando al esperpento de que, por ejemplo, Israel pagaba 10 veces por la misma vacuna lo que pagábamos en España. Bueno, eso se hizo de forma conjunta a través de la Comisión Europea. Sí, pero que Israel los pagaba, sí. O sea, iba a Pfizer y le decía, no, mira, yo te pago 10 veces lo que te pague la Unión Europea, y cogía Pfizer y decía, mira, tengo 20 millones, pues 10 millones para Israel, 10 millones para la Unión Europea, estos son 30 millones o 20 millones de habitantes, los otros 350, pero queda igual, estos me pagan el doble o el triple. Bueno, afortunadamente eso se controla a tiempo. Sí, yo de todas formas, todo lo que sea facilitar el autotest, todo lo que sea facilitar la mínima seguridad, porque los test de antígenos al final tienen muchos condicionantes para ser algo efectivo. No es una PCR. Pero lo son. Claro, sí, hay que hacerlos de forma periódica. Bueno, yo creo, estáis de acuerdo en esto de los test. ¿Cómo creéis que se ha hecho la vuelta a los colegios? A lo mejor se debería haber hecho un cribado antes de ir a las aulas en plena ola de Omicron. Mira, ¿sabes qué pasa? Explosión de contagios. Que quedó pendiente la vacunación de los niños. Entonces, la verdad es que muchos padres estábamos deseando que llegara la vuelta al cole para que los niños fueran vacunados. Y efectivamente, entre el lunes y el martes, por lo menos lo que me ha tocado a mí, entre el lunes y el martes se han vacunado a los niños. Entonces, y en las vacaciones de bueno, Navidad vacaciones también, ha vacunado a nosotros no nos ha tocado, que no, claro, Logroño, que te en la tocase concertada nos sea, ha tocado lunes y martes, vale. Sí. Entonces, a mí me parece, han vuelto con las mismas normas que tenían, solo que les han vuelto a separar en grupos burbuja, ya no les dejan mezclarse por cursos, lamentablemente, porque esto es al final una tragedia para los niños, no poder jugar con sus amigos, pero bueno, afortunadamente están vacunados. Que ha habido bajas, pero como en todos los sectores, quiero decir que los profesores no han sido una excepción en todo, y como esta variante Omicron ha sido absolutamente explosiva en cuanto al contagio, bueno, pues ha habido algunas bajas, pero yo creo que en definitiva era cuestión de vacunar a los niños, había una necesidad, y yo creo que se ha hecho bien, y que lo razonable era volver al colegio de una forma presencial, y que los niños siguen manteniendo relación, no entre todos, pero bueno,
mantienen relación y están deseando, si habláis con vuestros hijos, están deseando que esto se acabe y están deseando jugar con sus amigos y quitarse la mascarilla y tener una vida normal. Y cuanto antes podamos empezar a sentirnos más normales, pues mejor. Porque al final, yo leía estas Navidades un estudio de cómo está aumentando entre los jóvenes y entre los niños, bueno, entre todos, pero entre los jóvenes y los niños especialmente, la necesidad de atención psicológica y psiquiátrica. Y esto, al final, es una cosa que les va a quedar de por vida y que van a recordar toda su vida, cómo fue la infancia, aquellos 2 o 3 años que tuvieron que pasar aislados. Y yo considero que eso es una catástrofe, porque eso les va a marcar su vida. Sí, es muy importante eso que nosotros dices, recordaremos sí. siempre ver el programa de la televisión, a los payasos de la tele, o recordaremos las cabalgatas de Reyes. Ellos recordarán, o recordaremos a nuestra abuela con la zapatilla, pero ellos recordarán tener que estar aislados y con una mascarilla. Y yo espero que no. Yo espero que dentro de unos años esto sea una mala pesadilla y que pues no queden secuelas psicológicas a los pequeños, ¿no? Pues, supongo que dependerá mucho de las edades también en los que les haya pillado esto, pero espero que no. Yo creo la resiliencia de los pequeños creo que es infinita, ¿no? y que podrán sobrellevarlo mucho mejor que muchos adultos. Pero bueno, para mí la vuelta al cole, ejemplar. Yo creo que no había que tomar más medidas de las que se han tomado, que hay que seguir con la vacunación en los colegios y que no había que haber planteado esas dudas que surgieron sobre si retrasarla o no. Yo creo que eran infundadas, ¿no? Había que volver, creo que hay que volver a la normalidad cuanto antes y además se ha demostrado durante año y pico ya, año y medio, que los coles son seguros y que donde menos contagios ha habido es en el entorno. Y un reconocimiento a todos los profesionales de la educación, tanto pública como privada, que están dando lo máximo que tienen, equipos directivos y todo tipo de profesores, personal de administración y servicios, los que atienden los comedores, actividades extraescolares, un 10 para ellos, porque igual que los sanitarios les hemos aplaudido, también deberíamos aplaudir y que de nuevo es una gestión educativos. Añadida a las labores que ya tienen en el día a día. O sea, que no... Así que un reconocimiento. 3 minutos, las macrogranjas y las famosas ¿Me dejáis declaraciones, empezar? un minuto a cada uno. Minutos. Sí, por eso. ¿Me dejáis empezar diciendo que no existe el minutos. concepto de macrogranja? No existe. No existe. Eso es una cosa que se inventa Greenpeace, porque, Greenpeace no solo, pero sí. Pero no existe. Es decir, la explotación media en España es una explotación bastante pequeña. ¿Dónde están las mayores explotaciones de la Unión Europea? En países como Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Bélgica o Francia. Incluso en Alemania también las hay más grandes. Pero en España no existen en ningún sitio existen macrogranjas y en España la explotación media es bastante más pequeña. Además, las normas que se cumplen en Europa son las más estrictas del mundo. En cuanto a bienestar animal, en cuanto a medio ambiente, en cuanto a calidad del producto, los controles son exhaustivos y las normas las más altas del planeta. Yo quiero saber qué está detrás de ese intento de acabar con el sistema productivo de alimentos, porque esto es el inicio, pero oiremos hablar del regadío, oiremos hablar del monocultivo y oiremos críticas constantes al sistema de producción español, que por cierto es uno de los más fuertes del PIB de nuestro país. Así que mucho con lo que hacemos, no vaya a ser que empecemos a importar alimentos procedentes de países terceros, de los cuales no tenemos la garantía que tenemos de los productos españoles o europeos, y nos tengamos que ver que estamos dañando el medio ambiente porque la Amazonia sigue continuamente deforestándose para producir más por algunos países como Brasil. A mí lo que me preocupa es qué hay detrás de Greenpeace y de ese intento del señor Garzón de acabar con el sistema productivo español y todos los puestos de trabajo. Que lo de Garzón es un escándalo sacado de contexto. España es el tercer productor mundial de carne porcina y uno de los mayores de carne bovina. El 70% de lo que producimos lo exportamos y somos uno de los principales exportadores, no solo a la Unión Europea, sino también a China. Es decir, podemos soportar algún tipo de industria como la ganadería intensiva, modelo Holanda, Bélgica, incluso algunos länders de Alemania, pero con nuestra capacidad de producción. Pero nosotros producimos ya más de 32 millones de cabezas de ganado
de los cuales no consumimos ni Pero vendemos. 15. Claro, se trata de un Claro, negocio. pero lo que se está, Pero lo que se produce es son externalizar integraciones. los... ¿Sabes lo que es la integración? Sí, Son sistemas de integración, es decir, Hombre, varios propietarios... Yo lo que estoy de acuerdo contigo es que tenemos cambiar que una dejar. cosa por la otra es imposible. Además es ridículo decir Y la que ganadería vamos a extensiva, acabar al con final la necesita el cebo intensiva final. para que todo sea extensivo. No, mira. Es Pero sí, la ridículo ganadería y es... intensiva es necesaria Diego, para vamos la a acabar extensiva. contigo, porque es un Muy debate y podemos rápido. seguir la Yo para semana mí el que ministro viene. La Garzón, verdad que sí. un metepatas. Sí, indudablemente. indudablemente. Independientemente del uso No político que se puede hacer de sí, las declaraciones, de que sí. estén sacadas del contexto o no. No. No tiene que ir a un país extranjero a hablar de estas cosas, punto. Decir internacionalmente que la carne española es de mala calidad. No dijo eso. Sí, dijo lo que dijo. era de peor calidad la intensiva que la me da extensiva. igual, de peor calidad. No, es un daño. no es lo mismo. Porque No, luego, pero no es lo luego- mismo. No tienen idea. No, pero no es lo mismo. luego el consumidor no identifica. Ese es el problema. No identifica. Porque Entonces, no hay es un etiquetado. daño y Un no tienen más irresponsable. que ir a cualquier medio de comunicación de los países europeos el daño que ha hecho esas declaraciones. Bueno. Porque al final vas contra todo el sector. Hay Otra otro que cosa, va a tú puedes Bruselas decir, a hablar mal del nuestra, gobierno Vamos nuestra a dejar a política. Diego para que Sí, termine. pero necesitamos un programa solo para esto. Nuestra política es reconversión de la ganadería intensiva en extensiva. Vamos a dar unas ayudas, como está haciendo Holanda, que es el Sí, mira lo que están principal haciendo en exportador Holanda. de carne del mundo. Y está haciendo Bueno. una política, pero nunca oirás a un ministro holandés tirar por los suelos. Por cierto, que su muchos de sector. los cochinillos que comemos en Navidades en España vienen de Holanda. Su sector. Nunca oirás a un ministro. Nunca oirás al ministro hacer eso. Entonces creo que es una nueva metedura de patas del Bueno, señor Garzón. ahora han hecho- Y si no lo echa es porque Que lo no defiende, es- que no es- lo que defiende no es para la echar, señora no. Yolanda. No es para Bueno, echar a un pues ministro. los tres, pues hablaremos de ello en otro Sí, pero programa, no es que para tiene echar mucho un de lo ministro que esto. hablar. Vale. El próximo martes tenemos aquí a gente que va a venir también Sí, a sí, ya hablar lo veremos, de lo este veremos. tema. Muy bien. Y la verdad es que es interesante Sí, sí, y muy la ayuda interesante. que necesitan no les ha venido nada bien estos comentarios, la Pues verdad. nada, no. Bueno, pues señores, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches a los tres y buenas noches a todos ustedes. Adiós.